que el velcro no fue realmente inventado por la NASA? Este sistema de adherencia basado en 2 tiras fue desarrollado en 1948 por el ingeniero George de Mestral. Esta idea se le ocurrió al observar cómo las semillas de las plantas se enganchaban al pelo de su perro y a los bajos de sus pantalones. Posteriormente, la NASA popularizó este sistema al utilizarlo en sus misiones, ya que en gravedad cero era un sistema de fácil uso y efectivo. ¿Sabías que existe un tratado de minería espacial llamado igual que una misión que la NASA lanzará en el año 2024? Los acuerdos Artemisa son un tratado internacional propuesto por Estados Unidos a finales de 2020 y que ha sido suscrito por 20 países. Estos acuerdos tienen como finalidad delimitar los espacios y zonas que puedan ser aprovechables para la obtención de valiosos recursos. Uno de estos recursos más importantes se encuentra en la Luna, y es el helio 3. Este es un isótopo muy raro en la Tierra, pero bastante abundante en la Luna, y que podría ser utilizado como alternativa al uranio 235 utilizado en reactores nucleares. El 25 de septiembre, aunque más probablemente fuera el 27 de 1513, Núñez de Balboa se convertía en el primer europeo en contemplar el Océano Pacífico. Núñez de Balboa nació en 1475, en Jerez de los Caballeros, actual provincia de Badajoz. Fundó y gobernó la que sería la primera ciudad española en la América continental, Santa María la Antigua del Darién. Además también fue gobernador de las provincias de Panamá y Coiba. En 1513 encabezó una expedición de 92 soldados que le llevaría al descubrimiento del Mar del Sur, hoy conocido como Océano Pacífico. Mientras contemplaba su descubrimiento en lo alto de un monte, juntó unas piedras y ramas a modo de altar y grabó el nombre del rey Fernando y la reina Juana en las cortezas de algunos árboles, tomando así posesión en su nombre de las tierras, aguas e islas que alcanzaba a su vista. Se dice que 2 personajes muy curiosos acompañaron a Balboa en el primer avistamiento del Pacífico. ¿Sabes cuáles son? Si es así, déjanoslo en los comentarios y suscríbete. ¿Sabías que existe una página web en internet que simula el daño que haría cualquier bomba nuclear en una ciudad? Nukemap te permite simular cuál sería el daño causado por cualquier bomba nuclear. En ella puedes elegir la ubicación que quieras y seleccionar la potencia de la bomba en kilotones. Además, tiene la opción de seleccionar distintas bombas nucleares, como la bomba del zar rusa o las bombas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki. ¿Sabías que el conde Don Julián facilitó la invasión musulmana del reino visigodo, permitiendo a estos pasar por el estrecho de Gibraltar? La identidad del conde Don Julián es controvertida, así como su verdadero nombre, ya que es un personaje rodeado por la tradición y la leyenda. De él se ha dicho que era godo, bereber y hasta bizantí. Lo que está fuera de toda duda es que gracias a su ayuda las tropas musulmanas llegaron a la península ibérica, y que incluso se dice que las acompañó en persona. De todas las motivaciones que pudieron llevarle a actuar de tal forma, la más aceptada según la tradición es la de la venganza, pues Florinda, la hija del conde Don Julián, residía en la corte visigoda, donde habría sido violada por el rey. Su padre, preso de la ira, dejó pasar a las tropas musulmanas para castigar de esta forma al rey visigodo. ¿Sabías que en 1579 se celebró en Valladolid un auto de fe en el que un tal Antonio confesó estar casado con 15 mujeres? Este hombre se casaba con una mujer de buena posición para, pasado un tiempo, huir con todo lo que podía llevarse. Al moverse a otro lugar, repetía la misma operación, convirtiendo este modus operandi en su forma de vida. En el auto de fe apareció con un San Benito en el que se representaban sus 15 matrimonios. Fue castigado con azotes y enviado a galeras de por vida. ¿Sabías que una pareja de enamorados se autoinculpó ante el Tribunal de la Inquisición y fueron absueltos de inmediato? Una noche de verano de 1598, una pareja tenía una cita en los alrededores del Escorial. Se gustaron tanto que temían que el amor que había surgido entre ellos fuese cosa de algún embrujo o encantamiento. De buena voluntad, fueron a confesar su posesión al Tribunal de la Inquisición. Un acontecimiento como este prueba el estado de psicosis en el que se encontraba la sociedad española de estos tiempos respecto a sucesos religiosos. ¿Sabías que cada 10 años aproximadamente se renuevan todos los átomos de tu cuerpo? Nuestro cuerpo es complejo. Está formado por sistemas, órganos, tejidos y células. A su vez, las células están formadas por orgánulos y membranas que están formadas por moléculas, y las moléculas están formadas por átomos. Los átomos son, por lo tanto, los ladrillos de nuestro organismo, que dependiendo de cómo se coloquen, forman unas estructuras u otras. Renovándolos cada 10 años es como si cambiáramos todos los ladrillos de un edificio, de sus pilares, de sus vigas y de sus paredes. Mientras tanto, su estructura, organización y apariencia seguiría siendo la misma, es decir, cambia para que nada cambie. El 13 de octubre de 1925 nació Margaret Thatcher, quien fue la primera mujer en ocupar el puesto de primer ministro o jefatura de gobierno en toda Europa. Además, es hasta ahora la segunda mujer que más tiempo ha gobernado un país europeo, con 11 años de mandato, solo superada por Angela Merkel, con 16.
Durante su gobierno, de 1979 a 1990, fue conocida como la Dama de Hierro, y sus políticas recibieron el nombre de Thatcherismo. Su gobierno será recordado por episodios como la Guerra de las Malvinas, la caída de la libra esterlina, las políticas de privatización y el acuerdo anglo-irlandés. Un día como hoy, 17 de octubre, Miguel Delibes habría cumplido 102 años. Nació en 1920 en la ciudad de Valladolid. En 1941 inició su carrera como caricaturista en el norte de Castilla y 2 años más tarde obtuvo la cátedra de Derecho Mercantil de la Escuela de Comercio de Valladolid. En 1947, mientras trabajaba en el norte de Castilla, le concedieron el Premio Nadal por su primera obra. Empezaba así, y por sorpresa, la carrera literaria de un escritor que marcaría un estilo y una época. Ramón Mercader del Río murió el 18 de octubre de 1978, en la ciudad de La Habana. Nació el 7 de febrero de 1913, en una familia acomodada de Barcelona, y ha pasado a la historia por ser el asesino de León Trotsky. Stalin ordenó a Ramón Mercader la muerte de Trotsky, ya que desde su exilio en México se había convertido en una verdadera oposición para el dictador soviético, por lo que así, el 20 de agosto de 1940, clavándole un piolet, Ramón Mercader acabó con la vida del que un día fue íntimo colaborador de Stalin. El 19 de octubre de 1469, los futuros reyes católicos Isabel y Fernando se casaron clandestinamente en Valladolid, concretamente en el Palacio de los Viveros. Los sucesos clave para la historia de España que se dan durante su reinado son casi incontables. Si nos tuviéramos que quedar con 5, diríamos: la conquista del reino nazarín de Granada y la anexión de Navarra, la creación de la Santa Inquisición, el descubrimiento de América, las políticas matrimoniales y la expulsión de los judíos. El 20 de octubre del año 2011, la banda terrorista ETA anuncia el cese definitivo de la actividad armada, 854 víctimas y 43 años después. El 7 de junio de 1968 se considera el comienzo de la violencia terrorista etarra, con el asesinato del guardia civil de 25 años, José Antonio Pardines. El 30 de julio de 2009 se comete el último asesinato, en Mallorca, con 2 víctimas mortales, también guardias civiles. Finalmente, el día 3 de mayo de 2018, ETA anunciaría su disolución. Un día como hoy, 21 de octubre, pero de 1805, tiene lugar la Batalla de Trafalgar, en la que la Armada inglesa derrota a la Alianza Franco-Española frente a las costas de Cádiz. Napoleón, ya nombrado emperador, gobernaba en Francia y planeaba extender su dominio por toda Europa, mientras España declaraba la guerra a Gran Bretaña en diciembre de 1804 y firmaba una alianza con Francia en enero de 1805. Entre medias de una serie de operaciones para acabar definitivamente con su mayor opositor, Napoleón abrió un periodo de hostilidades contra Gran Bretaña. El encuentro de ambas flotas frente a las costas españolas se saldó con la victoria inglesa en la mayor batalla naval de las guerras napoleónicas. Se cumplen hoy 109 años del nacimiento de Endre Erno Friedman, más conocido como Robert Capa, seudónimo que compartió durante su actividad profesional como fotógrafo de guerra con su pareja Gerda Taro. Juntos estuvieron presentes en la Guerra Civil Española, conflicto en el que Gerda Taro falleció. Friedman siguió en actividad durante la Segunda Guerra Mundial, cubriendo el desembarco de Normandía. Es imposible escapar de la obra de ambos y no haber visto alguna vez una de sus fotografías. Además, la forma en que desempeñaron su profesión supuso un antes y un después en el retrato de la guerra. El 23 de octubre de 1940 se reunieron en la localidad francesa de Hendaya Franco y Adolf Hitler. El dictador alemán acababa de derrotar a Francia y buscaba el favor de una España, en plena posguerra, para dominar el estrecho de Gibraltar y expulsar a los británicos del norte de África. Las exigencias de Franco a cambio de la ayuda al régimen nazi fueron tales que las negociaciones fueron imposibles, por lo que nunca se llegó a producir un acuerdo formal entre ambos países. El 24 de octubre de 1648 se firmó la Paz de Westfalia, que ponía fin a la Guerra de los 30 años. Esta guerra comenzó con la defenestración de Praga en 1618. Se desarrolló principalmente en Centroeuropa e intervinieron países como Suecia, Dinamarca y las Provincias Unidas, además de las grandes potencias europeas, como eran por ejemplo el Sacro Imperio Romano Germánico, Francia, Inglaterra y España. La Paz de Westfalia definió lo que sería la Europa de los siguientes siglos a nivel político, además de acabar con la hegemonía española en el continente europeo. Un 25 de octubre de 1881 nacía Pablo Picasso en la ciudad de Málaga. Su recorrido como artista multidisciplinar le ha llevado a ser uno de los artistas españoles más reconocidos internacionalmente.
Durante su carrera atravesó varias fases creativas y creó un estilo propio, el cubismo. Además, nos dejó obras como Las señoritas de Aviñón, durante su etapa cubista, El viejo guitarrista ciego durante el periodo azul y el famosísimo Guernica. El 29 de octubre de 1553, en Ginebra, Miguel Servet fue quemado vivo por sus ideas religiosas respecto al bautismo y a la Trinidad. Miguel Servet nació en Aragón en 1509 o 1511. Durante toda su vida fue un gran estudioso de diversas materias, como la teología y el derecho. Aunque si por algo pasó a la posteridad fue por sus estudios de medicina, ya que descubrió la forma en la que la sangre circulaba por el propio corazón, y cómo éste la impulsaba a los pulmones para que se oxigenara, y cómo, posteriormente, esta sangre retornaba con desechos que tenían que ser expulsados con la respiración. El 29 de octubre de 1897 nació en Mönchengladbach, Alemania, Joseph Goebbels. Tras una infancia marcada por la enfermedad y la soledad, Goebbels pasó a formar parte del incipiente partido nazi en la década de los 20. Durante su trayectoria, y gracias a su elocuencia, escaló rápidamente dentro del partido hasta el punto de convertirse en uno de los principales ideólogos del nazismo. Llegó a ser ministro de Propaganda e Información, puesto desde el que logró un control total de la opinión pública alemana. El 1 de mayo de 1945 se suicidó junto a su mujer en los alrededores del búnker de la Cancillería. Cuando finalizó la guerra, Miguel Hernández, intentando llegar a América, fue interceptado en la frontera portuguesa por la policía de Salazar, quien le puso bajo las autoridades españolas. En un principio fue condenado a muerte, pero se le conmutó la pena por 30 años de prisión. Deambuló por varias prisiones españolas hasta que le encontró la muerte en la ciudad de Alicante, en 1942. Su poemario ha sido fuente de inspiración para sucesivas generaciones de artistas. Llegó con 3 heridas son unos versos que han incluido en su repertorio desde Miguel Serrat a Joan Baez. El 31 de octubre de 1512 se inauguran los frescos de la Capilla Sistina, que durante 4 años estuvo pintando Miguel Ángel. En esta inauguración, el artista italiano presentaba las pinturas de la bóveda, que no debemos confundir con el famoso fresco del Juicio Final, que aunque también se encuentra en la Capilla Sistina y fue hecho por Miguel Ángel, no fue acabado hasta 1541. ¿Qué hubiera pasado si el atentado del 11M no hubiera sucedido? El atentado del 11 de marzo se produjo 3 días antes de la celebración de elecciones generales, el domingo 14. La misma semana del 11, las encuestas daban al Partido Popular una mayoría absoluta. Sin embargo, tras el 11M, la sociedad española buscó culpables. El Partido Popular, que se encontraba en el gobierno, afirmó que el atentado había sido cosa de ETA, pero gran parte de la sociedad sospechó que se trataba de un atentado yihadista, en respuesta a la entrada de España en la guerra de Irak. Guerra en la que había entrado con el mismo Partido Popular en el gobierno. Por tanto, entre la desconfianza que generaba la versión del gobierno acerca de la autoría y la creencia de que éste era en parte culpable por haber entrado en una guerra que incluso antes del atentado ya era impopular, se produjo el mayor vuelco electoral de la historia de la democracia y finalmente el PSOE alcanzó una mayoría, aunque no absoluta. ¿Sabías que se calcula que el genoma humano ocupa hasta 3,2 gigas? El genoma humano está compuesto por un total de 3.200.000 pares de bases. Para el código genético se calcula que cada par de bases equivale a un byte de información. Por ello, cada millón de bases, o bytes, equivaldrían a 1 giga. De esta forma, si sabemos que el genoma humano está compuesto por 3.200.000 pares de bases, la información contenida en nuestro código genético sería de 3,2 gigas. La Revolución Rusa es uno de los acontecimientos fundamentales para la historia, ya no solo de la propia Rusia, sino de todo el mundo. Sus ideales, su forma de triunfar y el resultado político que consiguió marcaron por completo el siglo XX y lo que llevamos de XXI. Puede dividirse fundamentalmente en 3 etapas. La primera, la Revolución de Febrero de 1917, que logró la abdicación del zar y la formación del gobierno provisional de Kerensky. La segunda, la Revolución de Octubre de 1917, en la que el gobierno provisional fue reemplazado por el gobierno bolchevique. Y la tercera, la Guerra Civil Rusa, que desde 1917 a 1923 enfrentó a bolcheviques, el llamado Ejército Rojo, contra partidarios del zar, liberales y conservadores, el llamado Ejército Blanco. Una bomba sucia es un artefacto convencional mezclado con otra sustancia que puede ser radiactiva, con el objetivo de contaminar los alrededores de la zona de explosión. En estas bombas no ocurre fisión como en las bombas nucleares, por lo que es más sencilla de crear. Por eso, siempre se ha vinculado a armas de posible uso terrorista, ya que en una guerra convencional, los beneficios de utilizarla son pocos. ¿Sabías que solo alrededor del 1% de todo un gen contiene información codificante? Dentro de nuestro código genético, los genes son los fragmentos de dicho código que codifican un carácter, por ejemplo, el color de nuestros ojos. Pues bien,
De todas las letras del código que componen un gen, una grandísima mayoría no tienen información necesaria para que se exprese la característica de dicho gen, por lo que acaban siendo desechadas. La sonda DART fue el primer intento de defensa planetaria de la civilización humana. Su objetivo era desviar un asteroide llamado Dimorpho, el cual estaba a 11 millones de kilómetros de la Tierra. La misión fue todo un éxito, haciendo diana el día 27 de septiembre de 2022. Tras analizar los resultados, los científicos de la NASA han confirmado que la órbita del asteroide se ha cortado en 32 minutos. Esta misión nos pone más a salvo de futuros asteroides peligrosos. ¿Qué pasaría si tiraran tu cuerpo a la fosa de las Marianas? Al contrario de lo que mucha gente piensa, no te aplastarías como si fueras una lata de refresco. Tu cadáver, porque obviamente a esa profundidad morirías, sería reconocible si te encontrasen. Lo primero que te pasaría al descender sería que tus tímpanos explotarían. Te dolería, pero no morirías. A medida que te empezases a quedar sin oxígeno, sufrirías espasmos. Esto se debe a que tu cuerpo avisa de que hay mucho CO2 en tu sangre y estás cercano a morir por hipoxia. Si fueses capaz de controlar los espasmos y siguieses descendiendo, tu caja torácica se aplastaría, provocando un dolor terrible. Aún así, en torno a 200 o 300 metros te desmayarías y morirías, poniendo fin a esta terrible aventura. ¿Qué hubiera pasado si el chofer del archiduque Francisco Fernando no se hubiera equivocado de calle? El 28 de junio de 1914, Gabrielo Príncipe asesinó de un disparo al archiduque Francisco Fernando, dando comienzo a la Primera Guerra Mundial. El archiduque se encontraba en Sarajevo de visita oficial y se movía por la ciudad en una comitiva de varios vehículos. Gabrielo había planeado asesinarlo en uno de estos desplazamientos. El primero de los intentos por asesinar al archiduque fracasó y Gabrielo Príncipe fue a almorzar, mientras la comitiva siguió su camino, pero el chofer del coche en el que iba el archiduque se equivocó de ruta, con tal mala suerte de que se metió justo en la calle en la que estaba la tienda en la que Gabrielo Príncipe estaba pidiendo su almuerzo. Cuando el chofer se dio cuenta de su error, quiso dar marcha atrás, pero el vehículo no engranaba las marchas y se quedó detenido frente a la puerta de la tienda. Gabrielo, no creyéndose su suerte, solo tuvo que salir de la tienda y disparar. Y así quiso el destino que comenzara la guerra que cambiaría Europa para siempre. ¿Sabías que el presidente Nixon tenía preparado un discurso en caso de que la misión Apolo se saliera mal? El texto estaba titulado En caso de desastre lunar y decía lo siguiente: el destino ha ordenado que los hombres que fueron a la luna para explorarla se queden en ella para descansar en paz. Estos valientes hombres, Neil Armstrong y Edwin Aldrin, saben que no hay esperanza de que sean rescatados, pero saben que hay esperanza para la humanidad en su sacrificio. Estos dos hombres están entregando su vida en favor de la verdad y el entendimiento. Serán llorados por sus familias, su nación, la gente del mundo y la Madre Tierra, que envió a dos de sus hijos a lo desconocido. ¿Sabías que existe un sentido que hace que tengamos una percepción subjetiva del paso del tiempo? Se llama cronorrecepción y lo utilizamos para entender el curso y la duración de los acontecimientos, situarlos en su momento y generar expectativas sobre ellos. Es la culpable de que cuando lo estamos pasando bien o estamos felices, el tiempo se pase muy rápido y que en los momentos aburridos, incómodos o de terror, percibamos que el tiempo pasa muy despacio. Para poder realizar una buena percepción del tiempo, es importante que el cerebro esté bien desarrollado. Es por eso que los niños menores de 8 años tienen una precisión temporal pobre debido a la falta de madurez de los circuitos neuronales.